Mientras el presidente predicaba contra la corrupción, mientras su entorno más cercano, más directo, florecían parásitos que iban haciendo caja. Desde antes de empezar su mandato, durante todo su mandato y el final de esta caterva de ladrones. Nos hemos comido alrededor de 8 años de personas dirigentes del partido político que dirige nuestro país que son y no presuntamente, personas corruptas que han utilizado la influencia política del gobierno para poder hincharse sus bolsillos. Ha tenido que llegar la UCO, después de que Pedro Sánchez defendiera a capa y espada al señor Ábalos, Cerdán y toda la compañía Catetos, tuvo que venir la UCO a decirle: Pedro, te estás equivocando. Le sacaron más de 600.000 euros, dinero desviado. Presuntamente. Esto solo implica dos vertientes: o eres muy tonto y no te enteras de absolutamente nada, por lo cual debería haber elecciones anticipadas y que te echaran del gobierno, porque no podemos tener a un líder político incompetente o de alguna manera estés involucrado, pero no te han pillado. Aún. Es decir, o eres corrupto o eres incompetente. ¿Por qué no hay otra salida? O eres una persona que hace trampas y que está corrupta o eres una persona que no se entera de absolutamente de nada. Porque si dos, de los cabecillas del PSOE, estaban hasta los topes y tú no te hayas enterado, es que no estás en este planeta. Estar corrupto está muy mal, pero ser socialista y estar corrupto. Fijaos si eres facha o un tío de derechas, que estés corrupto también está muy mal, pero por lo menos no defiendes los ideales del socialismo. Que estés corrupto, todo lo contrario, que es compartir. O compartir es quitar sin que nadie se dé cuenta. Esto debería ser doble castigo para estos ladrones. Que unos oligofrénicos ocupen cargos como el Ministerio de Fomento, el ministerio con más presupuesto público de España, es una ofensa para la inteligencia. Es muy fácil gestionar incorrectamente el dinero de los demás, claro como no es el tuyo. ¿Qué más te da donde vayan los 20.000 millones que se han gastado en la mierda del Ministerio de Desigualdad a lo largo de estos años? ¿Qué más da? Total no es mío, es de los analfabetos estos que me votaron. ¿Qué más da que se lo hayan gastado en oligofrénicas crónicas, adoctrinado a niños, intentando mal influenciar a la gente joven e intentando requebrajar nuestra sociedad para hacer una división más grande entre hombres y mujeres? Abrir los ojos ante esta peste que hace llamar obrero y español. Me despido sin deciros que necesitamos herramientas o mecanismos para echar a esta lacra parasitaria a los 2 años en vez de los 4, y revocar cualquier ley absurda por voto, así como cualquier impuestos que intenten poner estos seres de luz. Cuidaros y tener salud, que es lo importante.